Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon, siendo ese tema principal que titula el video sobre qué era el hiperespacio y cómo fue descubierto, la quinta pregunta en este video en la que tendremos principal atención. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta en Patreon, y de paso, con cualquier donación podrás ayudarnos a mantener este canal y llegar a la meta de desarrollar ese proyecto de cómic de Darth Vader en la sombra para el 2019. Ok, pero entrando a la primera pregunta del día que me dejaron en la última semana, el Master César Mercado en Patreon nos pregunta: ¿qué tanto nos impresionará Star Wars ahora que se anunció la novela de Throne Treason para el 2019? Pues primero que nada, estoy muy emocionado porque saben que Throne es mi personaje favorito en la saga, y él ha tenido un rol muy importante en la saga con sus 2 novelas y su participación en Rebels, el cual, como seguramente sabemos, aún sigue con vida en un lugar desconocido. Y eso es precisamente lo que vuelve tan importante esta novela de Throne Traición, ya que es la tercera de su trilogía nuevamente escrita por Timothy Zahn a liberarse para el 23 de julio del 2019, ya que antes habíamos conocido su pasado y sus momentos con Vader y conociendo también a Anakin Skywalker, y sabemos que Throne conoce mucho más de lo que aparenta y que está jugando un doble juego para servir al emperador y a la ascendencia Chiss ante los invasores Grease que han comenzado a atacar desde las regiones desconocidas de la galaxia. Particularmente a mí, Throne Alliances, la novela anterior, me voló la cabeza y la considero una de las más grandes novelas que ha salido en este nuevo canon y se la recomiendo ampliamente de leer. De cualquier forma, tengo una lista de reproducción para conocer varias de sus importantes revelaciones, Masters. Pero lo más importante de Throne Treason para el 2019 es que esta se da justo en los eventos de la temporada 4 de Rebels, cuando Throne desaparece y se da cuenta que su programa de TIE Defenders ha sido detenido porque el emperador solo quiere centrarse en el proyecto de la Estrella de la Muerte hecho por Orson Krennic. Eso es vital porque sabemos que Throne siempre tuvo la razón y que la Estrella de la Muerte fue un doble error para el Imperio. Sin embargo, también el previo al libro que se nos dejó ver en el sitio oficial nos dice que su protegido de la primera novela, Eli Vanto, ha vuelto para traerle noticias de la ascendencia Chiss y las regiones desconocidas ante el caos que hay en esa región. Así que esto es muy importante porque se podrá conectar con muchas cosas del final de Rebels que desconocemos y el futuro de la saga. Básicamente, Throne llegará al punto de tener que traicionar al Imperio para salvar a los suyos, y ahí podríamos conocer sus verdaderas intenciones futuras al saber que su proyecto ya no tiene el favor del emperador. Así que yo espero que las grandes sorpresas vengan de parte de la invasión Risk y de lo que Eli Vanto le tiene que decir, algo que al mismo tiempo se conecte con el final de Rebels, y ahí sí, quizás hacia el final o en un epílogo de la novela, tener más contexto de lo que terminó pasando con Throne y Ezra Bridger. Algo me dice que bien, esta novela podría acabar diciéndonos dónde están y qué están haciendo ellos dos perdidos en algún lugar de la galaxia, lo cual creo será un detonante para algo aún mucho más grande. Así que por mi parte no puedo esperar, Masters, para leer esa novela y contarles todo lo que salga de ella. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Death Trooper 2200 nos pregunta ¿quién cazó a más Jedi, Vader o Grievous? Y creo que esta pregunta tiene sus varias complejidades, porque técnicamente en el canon de Grievous solo se sabe que mató a los dueños de los 4 sables que tenía y los pocos que vimos en Clone Wars. Prácticamente en el canon Grievous no ha matado a casi nadie y el número no llega ni siquiera a 10, mientras que Lord Vader ha sido una máquina de matar Jedi en todo el canon, con ejemplos muy claros pasando su hoja de plasma por Kira Kinfila, Jocasta Nu, Ferren Bar o Ed Koth. Básicamente los dos Cyborg en el canon tienen números similares, aunque por sus historias podemos asumir que los dos han matado a varias docenas más. El caso de Legends obviamente es muy distinto y allí los números confirmados de Grievous suben a más de una veintena, como ya lo hemos revisado antes en un video. Pero como Lord Vader es en sí el personaje principal de Star Wars, hay muchos más episodios centrados en él y por ende mató a muchos más Jedi durante los años oscuros del Imperio en ese universo expandido. Claro, uno podría pensar que en los tiempos de Grievous hubo más Jedi que en los tiempos de Vader por la purga, pero desgraciadamente no hay tantos casos confirmados
confirmados como sí los hay con Vader. Y esto es básicamente porque los dos universos le dan más importancia a un personaje que al otro. Así que podemos asumir que los dos muy probablemente mataron a un número bastante similar. Aunque de verdad creo que Vader, con lo que nos ha mostrado el canon y lo que sabemos de Legends, terminó matando a muchos más Jedi que Grievous. Por eso su leyenda y temor en la galaxia fue mucho mayor. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Jesús Englander en Patreon nos cuestiona ¿cómo era capaz Yoda de detener los rayos de la fuerza con sus manos? Y primero que nada debemos saber que en sí Yoda fue uno de los pocos Jedi que hemos visto detener rayos con la fuerza con sus manos desnudas. Nadie más, a pesar de los miles de Jedi con los que convivió, tenía ese conocimiento en su época. Ni siquiera Windu, que era el Jedi más preparado de su tiempo, porque él los detuvo con su sable y terminó muriendo por estos y su caída. Así que esto nos habla de cuál estudioso en los misterios de la fuerza era Yoda, tanto así para controlar los rayos de la fuerza, alterarlos y devolverlos, como vimos que hizo con Dooku o Sidious. Pero la respuesta sobre esto casualmente la tenemos desde 1983, antes de las precuelas, justamente en la novela del regreso del Jedi. Esto cuando Luke fue atacado por los rayos de la fuerza del emperador, ya que esta novela nos dice que Skywalker instintivamente lo primero que intenta es detener los rayos de la fuerza con sus manos, ya que él instintivamente creyó que si estos rayos eran creados por la fuerza, entonces también podían ser desviados o detenidos por ella. De hecho, la novela misma de esta película nos dice que Luke Skywalker lo intenta, aunque bueno, todos sabemos cómo acabó eso con un Luke tirado en el suelo por el increíble poder destructivo del emperador. Así que esto nos demuestra el principio de cómo funcionaba esto y por qué Yoda sabía desde los tiempos del Imperio Contraataca que solo un Jedi debidamente entrenado podría vencer a los poderes combinados de Vader y su emperador. Así que Yoda, con su enorme sabiduría y estudio, pudo descubrir cómo hacer esto y perfeccionarlo con los años, para actuar así de instintivamente como lo hizo Luke, pero él sí teniendo el control necesario en la fuerza por su enorme experiencia para hacer que estos rayos se disiparan o salieran rebotados. Es así que en una cuarta pregunta que debo decir resultó muy interesante y que creía que ganaría la encuesta, el Master Darth Wallace nos cuestiona ¿por qué Vader no usó su castillo para recuperar su antiguo cuerpo como lo hizo Momin? Y bueno, no se olviden que el final de esta serie de Darth Vader llega este próximo miércoles 19 de diciembre, Masters. Muchos misterios finales serán revelados al cruzar el portal definitivamente. Pero aquí hay dos respuestas, la fácil y la difícil. La más obvia es que Vader simplemente no puede hacer esto porque alteraría la historia de Star Wars y lo que vimos que sucedería después en la trilogía original. Así que Vader simplemente no puede recuperar su cuerpo antiguo por una razón de no alterar la narrativa conocida. Pero también creo que hay una respuesta más compleja en todo esto. Lord Momin le reveló mucho a Darth Vader antes de que él fuera asesinado. Le dijo que no comprendía el lado oscuro, que no debía simplemente dominarlo, sino servirle. Y en ese enfoque los dos estaban en cosas totalmente contrarias. Momin siempre fue un siervo de la oscuridad y esta le abrió nuevos dones, tanto así como para revivir su cuerpo antiguo. Pero Vader era lo contrario, quería solo el poder por el poder, y en realidad lo quería para hacer algo bueno, revivir a su amada esposa. Creo pues que ese portal en el castillo de Vader para abrir una puerta al más allá no funciona de una forma tan simple para cumplir cualquier capricho, algo que Momin sabía y Vader no. Así que el final de los cómics seguro nos traerá varias grandes sorpresas, pero no quiero spoilearles las cosas que pienso que pueden suceder. Pero también hay que tomar en cuenta que Momin se burla de Vader diciéndole que él todavía se ve como el elegido, algo que así lo habían nombrado a él los Jedi, algo que en sí es tremendamente revelador, porque esto nos indica que había una buena parte de Vader que siempre se vio a sí misma como un agente de cambio, incluso una que mataría a los Sith, algo que termina cumpliendo como dice esa profecía del elegido. Así que también, por no estar entregado al 100% para servir a la oscuridad y aún tener un pequeño resquicio luminoso como lo vimos en el regreso del Jedi con su redención y en esta misma serie de cómics con sus continuas visiones donde él se debatía entre los dos lados de la fuerza, esto nos puede dar un indicio de por qué para Vader ese poder de la oscuridad en su castillo nunca pudo ser liberado totalmente o no como él quería, y todo porque el destino de Vader siempre fue traer balance en la fuerza. Es así que llegamos a nuestra pregunta del día final que titula este video, una que nos hizo el Master Carlos Quiroga sobre qué era el hiperespacio y cómo fue descubierto. Y
primero que nada, debemos considerar que el mismo creador de la saga veía a Star Wars no como una historia de ciencia ficción como lo es Star Trek, sino como una historia de fantasía donde muchas cosas sobre el espacio exterior y la física en realidad no importaban. Por eso una nave podía explotar en el espacio y soltar fuego y no implotar como se supone que debería pasar. Así que considerando esto, técnicamente la física nos dice que no se puede ir más rápido que la luz, pero hasta el mismo Han Solo nos dice que su nave volaba varias veces más rápido que la velocidad de esta. Así que aquí estamos en un terreno totalmente fantástico. Ok, una vez considerando esto, debemos saber que en sí el hiperespacio era como abrir una especie de agujero de gusano. La explicación del canon para este nos dice que el hiperespacio técnicamente era una dimensión alternativa del espacio-tiempo y esta podía ser abierta para viajar mucho más rápido que la velocidad de la luz para llegar en minutos a cualquier destino. Así que como podemos ver, si hay algo de realidad y de ciencia ficción en esto a pesar de ser algo fantástico. Básicamente los hiperimpulsores trabajaban a nivel molecular para manipular las partículas de hipermateria y el combustible como el coaxium. Esto para generar poder para que una nave viajara en el hiperespacio. Y esto lo hacía el motor preservando la masa y la energía de la nave entera. Gracias a esta invención galáctica se pudo hacer un salto o varios saltos continuos de un punto a otro para saltar entre sistemas estelares completos, con lo cual las distancias de viaje en esa galaxia muy lejana se redujeron de gran manera. Claro, el hiperespacio era un riesgo para los tripulantes de una nave o cualquier otro objeto porque podría colisionar con él. Por eso se necesitaban complejos cálculos navegacionales que una computadora hacía. Y por eso también desde los tiempos más remotos del hiperespacio se trazaron diferentes rutas por toda la galaxia, grandes corredores donde se podía viajar en el hiperespacio de forma totalmente segura. Aunque claro, siempre había algunos contrabandistas que usaban rutas poco usuales o daban continuos saltos pequeños para pasar desapercibidos por rutas raras o peligrosas. Esto como la corrida de Kessel que vimos en la película de Han Solo, aunque también había muchos corredores altamente circulados desde el centro de la galaxia al exterior como la ruta coreliana o el camino Hydian. Ok, esto nos da un contexto amplio de su funcionamiento y ordenamiento para viajar a la velocidad de la luz, pero ¿cómo fue descubierto o cuál es su historia? Pues en el canon se conoce que el viaje al hiperespacio incluso lo descubrieron seres orgánicos como los Purgils, esas ballenas espaciales que usó Ezra Bridger para acabar con Thrawn y el Imperio en Lothal. Sin embargo, se sabe que en un punto de la historia canónica, una especie ancestral desconocida pudo conocer los secretos de viajar a través del espacio conocido e iniciar así la exploración de todo el espacio. De hecho, se sabe específicamente que el hiperespacio fue dominado cuando menos 4000 milenios antes que el periodo de la Guerra Fría entre la Primera Orden y la Resistencia. Esto porque Maz Kanata, en el cofre donde guardaba el sable Skywalker, tenía un artefacto de esta época, un instrumento de navegación llamado como el sextante del hiperespacio. Aunque en los primeros días de la República Galáctica en realidad se necesitaban de faros navegacionales instalados en diferentes puntos del espacio entre los mundos del centro de la galaxia y que iban hacia los sistemas exteriores para así delimitar un paso seguro y todas las rutas. Algo que también nos dice que por toda esa tradición que había en los sistemas centrales de la galaxia como Corelia y el control que tenían los humanos en ella, es bastante probable entonces que el hiperespacio haya sido inventado en algún sistema central de esta región. Eso al menos es algo de lo que se sabe en el canon, pero la historia de Legends se remonta a un tiempo bastante anterior, hacia el año 36.000 antes de la batalla de Yavin, justo en el sistema Lejón, el mundo natal de la especie de los Rakata, de quienes se sabe pudieron construir todo un gigantesco imperio esclavista precisamente porque fueron los primeros en descubrir un tipo de hiperimpulsor que se habilitaba por medio del uso de la fuerza. Aunque desgraciadamente muchos de los artefactos antiguos de los Rakata, así como arcos ancestrales y transmitidores de materia, se perdieron en el curso de los milenios. Sin embargo, también fue en Legends donde los antiguos pobladores de Corelia y de Duros pudieron encontrar mucha de esa evidencia antigua de los Rakata para viajar a la velocidad de la luz. Y gracias a esto, estas especies pudieron desarrollar ingeniería inversa para crear sus propios hiperimpulsores que no necesitaban del uso de la fuerza. Así que como podemos ver, el origen es similar en el canon y Legends. Aunque como dato curioso, Masters, algunos fans han estimado y han hecho algunos cálculos a partir de las distancias físicas de los mapas galácticos de Star Wars. Y a esto le sumaron lo que conocemos de la velocidad del halcón milenario, ya que esta nave a través de su rápido hiperimpulsor podía ir hasta una velocidad de 25.000 años luz
kilómetros por día. Lo interesante de esto es que nos podría revelar algo importante entre Star Wars y la Tierra, ya que una galaxia lejana a la Tierra es, por ejemplo, la de Andrómeda, que está a 2.5 millones de años luz. Entonces, si consideramos que de verdad esa galaxia de Star Wars está a una distancia muy lejana, como siempre se nos ha dicho, digamos por ejemplo a unos 100 millones de años luz, es decir, 40 veces más que una galaxia sumamente lejana como lo es la de Andrómeda, esto resultaría que un viaje potencial en el halcón milenario entre la galaxia de Star Wars y la Tierra tardaría solamente 11 años. Así que esto lo ejemplifica muy bien todo en la historia galáctica. Aunque si también estás emocionado como yo con el libro de Throne Treason, te dejaré los enlaces en la descripción a los libros de Throne en español y Throne Alliances, que este último solo está en inglés. Y de igual manera, si quieres conocer otras respuestas grandes a preguntas como estas, con esas sobre cómo los Jedi descubrieron los cristales Kyber que daban vida a sus sables de luz, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.